Hasta esas horas de la noche, en Venezuela 6:30, 7 ya es totalmente de noche. Una semana antes de yo irme, yo estaba en mi trabajo, estábamos haciendo el cierre, nosotros teníamos cámaras apuntando a todos los lugares fuera del comercio donde yo estaba, y se acercó una persona a la puerta, nosotros ya estábamos cerrados, y es un país que si tú lees hoy el periódico, ¿no? Te dice, se encontró a una persona con 57 tiros en una zanja en la calle. Pues al final, cuando tú lees tanto esas noticias, primero que no las procesas todas y segundo que al final las normalizas. Cuando Chávez introdujo el control cambiario, pues evidentemente habían unos cupos anuales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tú como persona, al principio tú tenías $5.000 para gastar. Y la ansiedad, mucha gente realmente a lo mejor no entiende por qué digo lo de like. Tú obviamente abres una casa entera donde tú te vas a adentrar en un mundo mucho más profundo, y es lo que yo siento que muchas de estas leyes oscuro, sí, sí. No se están percatando de eso, porque que también la gente no lo piensa. Yo cuando están en consultas a veces también pongo muy encima de esa, me ayuda bastante para que puedan abrir la mente, que es que la culpa... Welcome to The World is Mine, el espacio donde exploramos todo aquello que mueve el mundo. Aquí cada tema importa, porque el mundo es mente y la mente lo es todo. Gracias, Dani. Vale. Estamos así adrede para poder hablar con la gente de ahí. Pues muy bien, muy bien. Nunca te había visto. No, es que me pone nervioso. ¿Por qué? Bueno, porque a ver, nunca había hecho esto. Aunque lo había pensado para hablar sobre Fórmula 1. Ah, coño. Sí, porque aquí en España hay la vertiente del periodismo que hay en España respecto a la Fórmula 1, obviamente yo entiendo que saquen las banderas de España, Fernando Alonso, Carlos Sainz, pero a veces, por supuesto, yo lo puedo entender que hayan sesgos y que hayan intereses personales detrás por cuidar cierta imagen, pero yo no creo que sean totalmente objetivos sobre la Fórmula 1. Este rollo, esta entrevistas y demás, en el fondo es lo mismo, hay un sesgo, ¿no? Claro, sí, por supuesto, inevitable. En todos los temas, y entonces por eso, por ejemplo, hoy vas a venir aquí a charlar. Sí, claro. Vamos a tocar el tema sobre Venezuela y la vida autónoma en España. Y el feminismo, como es en Venezuela, ¿no? Y en España también. Sí. De hecho, bueno, podemos darle de una vez si tú quieres. ¿Sí? Le tiramos una vez. ¿Le tiramos? Sí, primero, por supuesto. ¿No? Saludamos, ¿no? ¿O qué? Un placer. Mi nombre es Steven. Tengo 8 años viviendo aquí en España. Cómo llegué acá creo que fue una suma de situaciones. Yo previamente vivir en España estuve viviendo un tiempo en Estados Unidos, ya que el resto de nuestra familia en Miami. El resto de nuestra familia tiene muchísimos años viviendo allí, antes de ese exilio masivo que hubo de parte de los venezolanos hacia Florida, inclusive aquí en España. Y previo a vivir en Estados Unidos, estuve un tiempo en Inglaterra, porque bueno, tuve una pareja que estuvo viviendo allá. No éramos nada, pero bueno, manteníamos la amistad y me dijo que sí me gustaría probar allá. Y mira, disfruté de la oportunidad, mis altos, mis bajos, ¿no? Esa primera experiencia de salir de Venezuela, de encontrarte en un sistema totalmente distinto. Puedo dar fe que la primera noche no tenía ni un día de haber llegado, no habían cumplido 24 horas. ¿A España o dónde? No, en Inglaterra. Estaba viviendo en Cambridge y mi expareja estaba en el otro lugar donde ella se estaba quedando y me dijo que fuera, ¿no? Yo le decía, pero porque son las 10 de la noche, ¿sabes? Que sí es cierto que yo llegué en verano, un poco extraño para mí, ¿no? Tener esa claridad hasta esas horas de la noche. En Venezuela 6:30, 7 ya es totalmente de noche. Pero a las 10 de la noche que era peligroso para ti. Claro, para mí las 10 de la noche era como que, bueno, yo estoy en mi sitio, ¿no? Donde más o menos tú conoces dónde puedes entrar y puedes salir. Para mí era como salir de esa zona de confort. Y me recuerdo que ella me dijo que se me estaba volviendo loco, que tenía que sacarme el chip de que ya no estaba en Venezuela y que, evidentemente, que siempre te puede pasar algo en cualquier lugar, ¿no? Pero que no me preocupase. Y para mí fue una sensación y una experiencia un poco tanto como gratificante como con miedo, porque estaba haciendo algo lo cual yo no estaba acostumbrado, ¿no? Desplazarme de un punto a otro tan lejano, caminando a las 10 de la noche. Es verdad que yo viví en una ciudad bastante segura en Venezuela. O sea, yo vivía en una pequeña burbuja. Yo vivía a las afueras de Caracas y esa ciudad, que era una ciudad satélite de dormitorio,
Vamos a decir que más o menos, como todo el mundo se conoce la cara, pues bueno, vamos a decir que había cierta seguridad, entre comillas, pero con los años, de hecho, una de las razones por las que me fui fue porque una semana antes de yo irme, bueno, una semana y media más o menos, yo estaba en mi trabajo, estábamos haciendo el cierre. Nosotros teníamos, bueno, en Venezuela es muy común tener cámaras por todas partes, no es como aquí en España que las cámaras de seguridad de tu vivienda o de tu propio negocio no pueden apuntar a la calle por tema de ley de protección de datos. En Venezuela eso no existe. O sea, pueden enfocar a cualquier lado. Exactamente, porque es por tu propia seguridad. Y nosotros teníamos cámaras apuntando a todos los lugares fuera del comercio donde yo estaba. Y se acercó una persona a la puerta, nosotros ya estábamos cerrados y, bueno, yo trabajaba en un bodegón de licores. En Venezuela la venta de alcohol no es como aquí en España o en algunos otros lugares. ¿Qué pasa allí? En Venezuela la compra de alcohol solamente la puedes hacer en supermercados o en estos bodegones. Ah, amigo. Normalmente la gente va más a los bodegones de licores porque tienes más variedad, son más económicos y como Venezuela es un país donde la cerveza se toma mucho, la gente no compra la cerveza desechable, son retornables. Entonces tú llevas tu gavera, tú entregas tu gavera vacía, te dan la gavera llena, evidentemente lo pagas. Pero bueno, yo trabajaba allí, estaba con mi compañero y esta persona se acerca a la puerta muy agresiva y se tapaba la cara y fue una sensación muy rara y tenía la mano metida dentro del bolso y era una... No sé, nos pusimos muy nerviosos. Me recuerdo que llamé a mi jefe y mi jefe me dijo, yo a ti te pago lo suficiente como para que te puedas hacer cargo de estas situaciones. Yo dije, muy bien, colgué el teléfono, llamé a la policía. Evidentemente la policía en Venezuela funciona muy distinto a cómo funciona en España. ¿Y qué pasó? Pues bueno, nos quedamos allá adentro, la policía llegó al rato, nos llamaron, mira, no, aquí no hay nadie, paramos un vehículo, las descripciones, pero bueno, no encontramos nada. Puede que haya sido el momento de No, encontrarse en ese momento, ya en Venezuela a mí ya previamente me habían sacado un arma, me habían apuntado, sigo aquí, así que pues bien. Y no porque yo estuviese buscando que me apuntasen ni mucho menos, sino que, bueno, caras vemos, corazones no conocemos y estar en el momento equivocado con las personas equivocadas, pues bueno, te podía costar la vida sin ningún tipo de problema, ¿no? Para no dejar ningún rastro de testigos, ni mucho menos. Y bueno, ese comentario de mi jefe me molestó muchísimo. Mi abuela ya había muerto, ya no quedaba nada de mis primos y de mis tíos en Venezuela, solamente quedamos mi mamá, mi hermano y yo. Y pues bueno, mi hermano al poco tiempo también se fue a vivir a Tenerife, cuando yo estaba en Cambridge. Después él regresó, yo fui a Estados Unidos y mi mamá llegó a un punto que ya no podía más en la situación de Venezuela. Venezuela es un país que te agota mentalmente, es un país que si tú lees hoy el periódico, ¿no? Te dice, se encontró a una persona con 57 tiros en una zanja en la calle. Pues al final, cuando tú lees tanto esas noticias, primero que no las procesas todas y segundo que al final las normalizas. Y en Venezuela uno normalizó el no tener agua, no tener electricidad, constantemente estar bajo el asedio del estrés diario de estar en la calle y que la gente te esté mirando, no saber quién te puede robar o no te puede robar, si te van a secuestrar o no. O sencillamente a veces te robaban en Venezuela y como no tenías nada, ¿no? Porque decían, bueno, esta persona puede que tenga algo, se te acercaban, veía que no tenías nada y por mera maldad, porque eso sí es maldad, te mataban porque no tenías absolutamente nada. Entonces, bueno, el motivo por el cual yo llegué aquí a España fue porque mi mamá tenía unos conocidos aquí. Yo aquí también estaba un amigo mío, que apenas yo llegué, él se fue. Y bueno, yo fui el que llegué aquí primero y como que abrí un poco el camino, ¿no? Para que llegase mi mamá y mi hermano y en ese momento mi expareja. Y fue una situación, fue un shock fuerte para mí, ¿no? Encontrarme en un sistema muy distinto. Es verdad que Cambridge, culturalmente hablando, es muy distinto de Miami o de Venezuela inclusive, pero bueno, cuando llegué acá me agarró más fuera de base, en el sentido de que no sé, era una sensación extraña llegar acá y, por ejemplo, ver el tema de las tiendas cerradas en la tarde, algo que para mí no era normal, ¿no? Porque allí estaban abiertas. Porque todo el tiempo la gente trabaja todo el día, ¿no? Entonces para mí fue como... ¿Allí tienen horario de cerrar?
No, o sea, abres y cierras. O sea, en el momento que tú abres, cierras, y si las tiendas cierran a las 9 de la noche, a las 9 de la noche cierran. ¿Pero tú puedes cerrar a las 2 de la mañana? Dependiendo, o sea, no. Por ejemplo, en Venezuela, los comercios donde yo trabajaba, por ley se tenían que cerrar a las 9 de la noche. Tiendas, pues evidentemente entre un centro comercial podían estar abiertas hasta las 9, 9 y media, pero más allá de eso no. Ah, vale, pero entonces como aquí, ¿no? Un poco. Sí, pero era el tema de cerrar, por ejemplo, al mediodía, ¿no? Que la gente llega a las 2 de la tarde, vuelven a abrir a las 5. O sea, por ejemplo, los horarios de comer, que para mí me resulta muy raro. Yo venía de una costumbre y una cultura de comer a la 1, 1 y media, y llegar acá y darme cuenta que a la 1 había lugares que todavía no estaban sirviendo. Fue un poco extraño, pero bueno, mira, al final no es el fin del mundo, ¿no? Pero, ¿cuánto tardas en acostumbrarte al final? Pues mire, yo creo que la verdad es que como el cambio, ya haber estado previamente en otros países, yo creo que me acostumbré bastante rápido. Sí debo decir que o sea, hasta el día de hoy, a mí me sigue costando comer a las 3, 4 de la tarde. Para mí no es la prioridad. Ciertamente, como trabajo por mi propia cuenta, me puedo permitir comer a los horarios que yo más o menos quiero. La cena sí trato de tenerla a las 8. Pienso que la gente con el tiempo se dará cuenta cada uno de que cenar a las 11 de la noche es totalmente inviable. O sea, yo no creo que eso sea del todo bueno, pero bueno, entiendo que es un sistema en España de todo se empieza a trabajar más tarde, la gente sale más tarde de las oficinas. Por ejemplo, tanto mi experiencia en Venezuela, que trabajé en la oficina, nosotros a las 5 de la tarde ya estábamos listos. Entrábamos a las 8, a la 1 nos turnábamos, teníamos 1 hora para comer cada uno, después volvíamos hasta la hora del cierre. ¿Y a qué hora se hacen allí? Normalmente en Venezuela 7, 7 y media. Bueno, como los ingleses, ¿entiendes? Sí, más o menos, sí, más o menos el horario es el mismo. O sea, fue aquí en España que me tomó un poco como... Y allí en Cambridge, el tema del miedo, cuando saltas de Venezuela allí, ¿cuánto tardas en acostumbrarte a eso de...? A mí me costó, no sé si decir días o semanas, porque al final siempre vienes con... Quitarte eso a la cabeza tomó mucho tiempo. O sea, no es algo de como jet lag, ¿no? Que sabes que en 2, 3 días te acostumbraste y listo. No, a mí me costó porque al final venía de ese estrés continuo, ¿no? Por ejemplo, yo con mis amigos, que de hecho lo conversaba con uno de ellos el otro día, en Venezuela la gente hace mucha vida en casa de las personas. Sí es cierto que hay gente que sale de fiesta, pero bueno, es un porcentaje mínimo. Creo que la mayoría realmente se reúne en casa por un tema económico, por un tema de seguridad. Es cierto que la verdad es que si tú te lo piensas, por ejemplo, de madrugada en Venezuela, la policía no te va a parar a hacerte un control de alcoholemia. Entonces la gente, el conducir bajo los efectos del alcohol, debo decir que no conducí yo, pero sí estaba con personas que conducían, estábamos totalmente ¿Y no pasa ebrios. nada allí? No. O sea, la policía no te va a parar por eso. O sea, de hecho, la policía de madrugada no la ves. Ves controles de la Guardia Nacional, que vendría siendo un poco como la Guardia Civil, pero bueno, si tú te metes como por los caminos verdes, realmente nunca te los vas a... ¿Y allí esa cultura está también la de pararte para pedirte dinero a la policía? Sí, eso es algo bastante... Nosotros le llamamos el matraqueo, ¿no? Te están matraqueando. Así estés en regla, el policía, si quiere, va a conseguir el punto en el libro entero, lo va a conseguir. Entonces sí era muy normal. Y es verdad que también en Venezuela la gente al final, por el sistema donde vivías, la gente se acostumbra a la corrupción, ¿no? Entonces ya es endémica, la gente ya la tiene totalmente normalizada. Sabes de que si quieres hacer un trámite o lo que sea, sabes que al funcionario le vas a tener que dar dinero. Es lo más normal. O sea, es algo que hoy en día, viviendo aquí en España, pues evidentemente entiendo de que, ciertamente viviendo en Estados Unidos, en Cambridge, pero aquí es donde tengo más tiempo, que eso es totalmente anormal. O sea, no... Es totalmente normal tener en cuenta la corrupción y formar parte de ella. Claro, porque al final, en el momento que tú permites que ese oficial, o sea, tú hagas el juego con él de la corrupción, yo creo que tú eres igual de corrupto que él. O sea, él está cometiendo un error, pero tú estás aplaudiendo el hecho de que él lo haga. Porque el castigo, para que lo castigasen a un policía que te parase por la calle, es porque paró a la persona equivocada. Que paró al hijo o a la hija o
al novio o a la novia de, ¿me entiendes? Entonces ya ahí ya es otra instancia. De hecho, yo me recuerdo una vez que nosotros íbamos bajando para la playa, 8 de la mañana, o sea, sin alcohol, sin nada, encima, cero, y uno del grupo de mis amigos, su mamá era jueza. Ya se había retirado, pero bueno, al final de cuentas, eres juez. Y nos para la policía, nos para cerca, llegando, nosotros estamos en La Guaira, nos para cerca, relativamente cerca de llegar a la playa, y empieza este baile, ¿no? Para intentar quitarte dinero. Y el amigo mío agarró y le dijo una vez, mira, no te preocupes, tú haz lo que tú quieras, yo voy a llamar a mi mamá. Y el policía le preguntó, bueno, ¿quién es tu mamá? Bueno, mi mamá es la jueza tal. De una se ponen rectos, pase adelante. Eso yo no creo que sea lo normal, ¿no? O sea, ¿No? ¿Tú crees que en España no pasa eso? Los contactos, ¿no? No, o sea, obviamente pasará, pero es que en Venezuela, o sea, tú abres el closet y está allí presente. O sea, no es algo... No, aquí, por supuesto, la corrupción existe en todas partes del mundo. Pero aquí mi sensación es que es un porcentaje muy mínimo comparado a... Que puede que lo que roben aquí sea equivalente a lo que roban allá. Pues mira, yo no lo sabría decirte, pero ya te quieres ir a sacar el DNI, obviamente vas a tener que pagar. Te quieres ir a sacar el pasaporte, no solamente que vas a tener que pagar por el pasaporte, sino adicional por todo lo otro. Pero bueno, es que es un sistema que al final no es el perro que se muerda la cola porque eso va creciendo. Yo entiendo que las policías, por ejemplo, Chávez les quitó todos los beneficios. Entonces la policía salía a la calle ganando sueldo mínimo y sin ningún tipo de seguro. Entonces, claro, las cosas van una detrás de la otra y esa bola se va haciendo cada vez más grande. ¿Al funcionariado le pasó lo mismo? ¿Perdona? ¿A los funcionarios también les pasa lo mismo allí? Sí, que claro. Les quitaron beneficios y también... Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, el funcionariado público en Venezuela es muy distinto al funcionariado público en España. En Venezuela, para ser funcionario público, antes existía lo que era la meritocracia, aunque las puertas giratorias también existen, por supuesto. Pero no es como en España, donde la persona presenta una posición, se postula al cargo del que sea, y esa persona tiene su plaza asegurada hasta el día que se retire o que lo agarren haciendo algo que no... por lo cual lo podría mandar a la cárcel o revocarle su licencia como funcionario, lo que sea. ¿Y allí cómo es entonces? ¿Cómo consigues el puesto? No, bueno, tú obviamente, o sea, buscan personal. O sea, por ejemplo, y busca personal, tú aplicas y obviamente, pues bueno, harán un cotejo de currículums o lo que sea. O sea, se llama funcionario porque trabajas para el Estado, pero para el Estado. Pero no la tienes para toda la vida. No. O sea, yo pues entiendo que habrán personas que estarán más apalancadas en ciertos puestos públicos, pero bueno, entiendo que será porque es el amigo, el hijo, la hija, o sea, esa misma cadena, ¿no? Al final la burocracia está presente también allí. Entonces, ¿y el tema del autónomo? ¿Tú has sido autónomo solo en España? Solamente en España. Vale. En Venezuela la figura del autónomo como tal no existe. O sea, tú te das de alta como persona que trabaja por cuenta propia, pero no hay que pagar esa cuota que, por ejemplo, en España se tiene que pagar religiosamente. Indistintamente te vaya mejor o peor, da igual, esa cuota no existe. De hecho, en mi experiencia viviendo en Reino Unido, que yo me recuerdo, eso tampoco existía como tal, y en Estados Unidos muchísimo menos. Obviamente tienes que pagar tus trimestres, tus impuestos, etcétera. Tienes que tener tu compañía o tu SL, pero esa postura del autónomo de todos los meses no existe. ¿Y allí hay sanidad pública? La sanidad pública en Venezuela era muy robusta, pero con los años el degrado fue inminente. O sea, si, por ejemplo, Chávez prometió construir hospitales que jamás se construyeron, ¿no? Y al final, no solamente que el sistema se vaya degradando, las cosas hay que cuidarlas, y después también tienes el éxodo de las personas, ¿no? Que estudiar medicina en Venezuela, que no, si no mal me equivoco, se estudia en 2 universidades, son públicas las 2. Y para tú acceder, o bueno, puede que me esté equivocando del todo, no estoy 100% seguro, pero para tú acceder y estudiar medicina es porque tienes aquí arriba, ¿no? Que puede que hayan cosas raras pasando, sí, pero tienes que tener cosas aquí arriba, o sea, no... Es complejo. Es complejo ya, o sea, no es que una persona porque va a la privada se va a graduar antes. No, o sea, antes en Venezuela se producía había muy buen nivel, pero al final todo se graduó. Yo me recuerdo que unos meses antes de irme a Venezuela, mi familia pertenecía a una organización para los niños con cáncer
Y pues bueno, nosotros hacíamos colecta de alimentos, ropa, juguetes para los niños y después pasábamos un día con ellos. Nunca se me va a olvidar eso porque a mí siempre me ha dado un poco de, no miedo, pero me daba mucho dolor visitar este tipo de lugares. Sí. Nosotros fuimos a lo que en su momento fue el mejor hospital en Venezuela para el cuidado de niños con problemas como el cáncer. Y eso fue muy doloroso. O sea, entrar a un edificio de 9 plantas y ver que no había aire acondicionado, que no había agua, que en todo el plantel solamente había un solo baño, para mí fue muy duro. O sea, cuando tú ves eso te das cuenta de que... Porque mira, una cosa es la gente adulta, mejores... Sí, tienen más capacidad de tolerar cosas incómodas. Exacto, o bueno, también aceptar tus malas decisiones. Sí. Pero un niño que por la razón que sea le tocó vivir la experiencia de tener una enfermedad tan compleja como el cáncer, pues evidentemente te parte el corazón saber de que había niños que podían estar allí y la semana que viene no, porque no tenían ningún tipo de cuidados, porque no están recibiendo quimioterapia ni radioterapia. Y en Venezuela funciona mucho el sistema de la gente de donar, ¿no? O sea, hay una persona que tiene X cosa y pues la gente se une, hacen una colecta de dinero y les ayudan para conseguir los suministros, porque en Venezuela, cuando empezó el control cambiario, pues las cosas fueron empezando a desaparecer. O sea, en Venezuela se destruyó todo el sistema de producción nacional. O sea, el control cambiario. Sí, en los primeros años de Chávez impone un control cambiario. Entonces, el acceso a divisas extranjeras tenía que pasar a través del Estado, que siempre pasaba, pero antes tú decías, bueno, voy a viajar para Estados Unidos. Sí. Y tú decías, bueno, me voy a gastar con mi familia $1.000. Antes tú sacabas tu tarjeta de crédito, pasabas tu tarjeta de crédito, después llegabas y pagabas lo que tenías que pagar al cambio. Sí. Cuando Chávez introdujo el control cambiario, pues evidentemente habían unos cupos anuales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tú como persona, al principio tú tenías $5.000 para gastar durante el año. Dirás, bueno, a ver, para una persona común y corriente $5.000 es dinero, no voy a decir que no, pero para las empresas también había unos cupos. Y ahí es donde empieza todo el tema de la corrupción, el robo, porque evidentemente empieza a haber un mercado negro. Entonces, para saltarse el cupo, digamos, ¿no? Sí, porque la gente decía, me quedé sin dólares, pues vas al mercado negro. Y si en el mercado real, en el mercado que impone el gobierno, ¿no?, cuesta 1, en el mercado de afuera, pues cuesta 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿quién controla las divisas? El Estado, porque el Estado con la estatal de PDVSA era la que recibía todo ese dinero en divisa extranjera. Eso para mí fue una de las cosas que más afectó, pero yo era muy pequeño, o sea, yo no tenía conciencia de ello hasta que vas creciendo y te das cuenta de que eso deriva en problemas de la inflación y un sinfín de contar, o sea. Fíjate lo que oyes aquí en España, cuando hemos escuchado a otros como Baños o quien sea, ¿no? Lo de que cuando hagan las criptomonedas o criptodivisas estas de Europa solo, ¿no? Cómo eso va a permitir que cuando ellos quieran nos limitarán un tipo de gasto dependiendo incluso de lo que vean que consumimos, ¿no? Claro. O sea, yo lo vi en Venezuela. Al final, o sea, tú con ese control de dólares, pues evidentemente ya te tenían como que fichado de... Y también tú tenías que luego, porque ellos te podían llamar a capítulo, ¿no? La entidad que te emitía la posibilidad de poder utilizar tu tarjeta de crédito afuera, tenían que hacer cotejo con facturas. O sea, no es que tú te podías venir a gastar $1.000 y tú no te gastabas tus $1.000 comiendo, comprándote un par de zapatillas, daba igual. Después tú tenías que presentar tu carpeta con todas tus cosas, porque si te la pedían, tú las tenías que presentar, porque si no había una penalización. O sea, esto... Era control total, o sea, no, sin más. O sea, si hubiese sido una medida positiva, pues no, hay que decirlo. No, pues no lo era. Y la sanidad, entonces ahí lo que pasa es que se va degradando porque se va invirtiendo menos dinero y se va empobreciendo. Totalmente. Pero también por todo el tema de corrupción, entiendo. También, porque obviamente si había una partida presupuestaria de, me invento el montón de euros, 100 millones de euros. De esos 100 millones de euros, ¿cuántos realmente llegaban al plantel? 5, 4, 3, 2, 1. Y ese dinero, o sea, no había un control sobre ese dinero, ¿no? O sea, se desaparecieron $100 millones, $100 millones y pues bueno, no pasa nada. Siguiente.
Eso es lo que pasa cuando a España le da la Unión Europea dinero y luego le pide que le diga dónde se lo ha gastado. Claro, ¿en dónde te lo gastaste? Y no lo están pudiendo... Y no estás pudiendo llegar a cumplir eso. No están ni siquiera pudiendo decir dónde se lo han gastado. Sí, claro. O sea, que es justo... Es increíble porque por el otro lado tú tienes que tener un control exhaustivo en ciertas cosas, pero por el otro lado tú dices, pues tú me exiges a mí, porque lo tengo que hacer como ciudadano, porque hay que respetar la ley, que yo tengo que cumplir esto. Perfecto, no pasa nada, pero bueno, tú lo que quieres es que del otro lado también te den ese ejemplo, ¿no? Y al final es algo que se alimente entre sí. Sí, de decir, yo... se muerde la cola, sí. Exacto. O sea, que lo que estás diciendo es que en el fondo, para sentirte libre, tienes que al final ser corrupto, porque tu estado es corrupto, te limita, claro, ¿no? Y claro. te sientes impotente. O sea, claro, la gente en Venezuela, lo de trabajar en negro, eso no existía casi, pero la gente de hacer cosas por fuera que podían incurrir, que aquí en España incurriría como estás estafando Hacienda, pues era algo del día al día. O sea, la informalidad es algo que tú te paras en la mañana, abres la ventana y haces informalidad por todas partes. Yo no sé si sea algo cultural propio de Latinoamérica, no lo sé, realmente no lo sé. ¿El qué? De ese tema, la informalidad. Pero bueno, yo creo que también tiene que ver un poco el hecho de que la presión del Estado y ver cómo el Estado te ahoga de alguna manera o de otra, lleva a que esos caminos se vayan abriendo, ¿no? Porque al final se retroalimenta todo. O sea, todo en Venezuela tiene que ver con todo y al final, de alguna manera u otra, los venezolanos, algunos con mayor peso y otros con menor, somos parte de eso, porque siempre bueno, quiero comprar eso, bueno, no me das la factura, no pasa nada, entonces la gente se ahorraba ese IVA, ¿no? O no lo declaraba, o lo comprabas ya sin IVA, porque en Venezuela sí, ciertamente, que el tema de la fiscalización era algo que a la gente le daba mucho miedo. Cuando se presentaba un funcionario de Hacienda, normalmente venía escoltado de militares, y normalmente, pues, la cosa no salía bien. O sea, si te iban a conseguir el punto, cuando ellos salían a hacer campañas de recaudación, iban a recaudar sí o sí, ¿eh? O sea, daba igual, por lo que fuese, iba a suceder. Ahorita, yo no sé en qué punto la alta esfera del Estado fuera consciente de ello. No. Yo no sé, o sea, en la baja escala, yo no sé qué tan conscientes ellos eran. A la alta escala yo creo que sí. ¿Consciente de cómo funcionaba el sistema? Sí, pero yo no creo que en la baja escala tuvieran del todo claro eso. Por eso yo también disculpo al venezolano del de a pie, porque al final también tú eres partícipe de ello. O sea, yo siento de que si tú, como ciudadano, tú quieres algo mejor mañana, yo creo que si colectivamente entre todos encendemos las luces, ¿no? Y somos mejores, pues evidentemente le dejas menos espacio a la oscuridad. Por lo tanto, pues el elefante en el cuarto lo consigues más rápido. ¿No? Porque todos somos conscientes de ello. Porque bueno, yo conocí a venezolanos del bien, ¿no? Que también eran parte de esa corrupción, ¿no? Porque al final el lema en Venezuela es la viveza criolla. De si no te lo robas tú, se lo roba él. Yo en mi caso personal, yo nunca fui partícipe de eso porque a mí me dieron unos valores, mejores, peores. Pero bueno, a mí esa sensación de estar haciendo eso, no, para mí era algo que no se me da natural y por eso lo evité a toda costa. A mí se me presentaron oportunidades para hacer negocios raros, ¿no? Con venta de droga ni nada por el estilo, pero sí aprovechándote un poco, por ejemplo, con el tema de lo de las tarjetas de los cupos. Y yo siempre me rehusé porque al final yo decía, es que soy parte de ese problema. Y por eso es que yo decidí cortar y mi mamá decidió cortar y al final te terminas guiando, ¿no? Sí, yo creo que sí que es el camino, en teoría. Pero lo que pasa es que lo veo un poco idílico, ¿no? Porque al final ves a los ciudadanos, bueno, a nosotros tú y yo somos autónomos, y te vives tan impotente ante la corrupción que hay en los poderosos que sientes que si tú te vuelves completamente legal, como a veces te da la sensación mucha gente de sentirte tonto. Porque sí, realmente totalmente. Ves que el resto de población, además hay unos 3 millones y algo de funcionarios, que les van a ir a favor de lo que haga el Estado. Y es que en el peor de los casos, yo pienso que si el funcionario público, por ejemplo, en el caso de España, cada uno de ellos fuese realmente eficiente, que tú realmente te dieras cuenta de que las cosas funcionan al 150%, la gente estaría feliz y la gente no se quejaría.
Porque al final tú dices, lo que yo estoy pagando, porque como ciudadano debo pagarlo y no tengo problema con ello, tú lo ves reflejado en absolutamente todo. O sea, tú ves que tú dices, tienes sistemas robustos aquí, tienes sistemas robustos acá, tú ves que vamos todos encaminados hacia una dirección y puede que en el camino puede que hayan cosas que no te gusten, no, pero tú te das cuenta de que la gran mayoría de las cosas funcionan, entonces tú las sopesas, ¿no? Eso como en Venezuela la gente decía, y seguramente lo seguirán diciendo algunos, si el Estado en Venezuela hubiese querido perpetuarse en el poder de por vida, por darte un ejemplo, con la corrupción, pero los ciudadanos hubiesen vivido o vivieran bien, les daría absolutamente igual. Les daría absolutamente igual que la persona de turno, sea este gobierno, el que viene, el que sea. Se roben lo que no está escrito, pero si la gente sale a la calle y dice, pues no hay un hueco a la calle, el sistema de sanidad funciona, los colegios funcionan, hay seguridad en las calles, pues tú evidentemente tú dices, por nombrarte esas, la gente dice, pues no pasa absolutamente nada. Porque al final dices, pues bueno, mira, tú me estás permitiendo vivir, yo sé que tú estás robando, no pasa nada, pero lo que tú estás robando es ínfimo al lado de la calidad de todos los ciudadanos, todo lo que tenemos como los ciudadanos. Sí, todo lo que, claro, ese es el tema. Sí, que lo que se ve aquí en España es lo mismo, ¿no? La sanidad pública se va degradando y hablabas de Venezuela y, a ver, nosotros en teoría estamos sujetos a la Unión Europea, entonces digamos como que a lo mejor no es la sensación de país solo a merced. Claro, pero yo creo que ciertamente Venezuela tenía una posición muy distinta a la que tiene en España, porque España pertenece a la Unión Europea, entonces vamos a decir que, entre comillas, hay un salvavidas, pero Venezuela vivía la renta petrolera. O sea, hay que hablar de que en la renta petrolera de Venezuela no sé cuántos ceros se ingresaban mensualmente. O sea, estamos hablando que Venezuela, cuando fue todo el tema de Libia, el barril de petróleo en Venezuela se dispara y Chávez vive la renta petrolera más alta de la historia. Claro, pero Chávez, por ejemplo, ¿a quién responde? Aquí no podríamos pensar que España, el presidente, responde a exactamente, pero a lo que yo voy es lo siguiente, porque aquí tú dices, necesito dinero, llamas a la Unión Europea, amigo, ¿será que ustedes me pueden enviar dinero, que me hace falta dinero para pintar los hospitales? Ah, vale, no pasa nada, toma, aquí tienes el dinero. En Venezuela nosotros no teníamos que llamar a nadie, pero en Venezuela entraba muchísimo dinero por la renta petrolera. O sea, que nosotros mismos con la misma venta eso se cubría. O sea, es que si hubiesen tenido la voluntad de querer hacerlo bien. Ah, bueno, eso ya, no, yo es más, hay mucha gente que dice que España va a acabar como Venezuela y cuando tú hablas hay muchos detalles que sí que se van pareciendo, ¿no? Lo que sirve es que hay otras personas que lo que hablan es que al pertenecer a la Unión Europea, que está formada por diferentes países, hay personas que mandan más que los presidentes, digamos, de los diferentes países que conforman la Unión Europea y que entonces, si tú deseas hacer algo que tu población no está queriendo de manera muy fuerte, tienes a alguien por encima que sí que te puede decir, te dejo dinero o te doy esto, pero ojo, como que hay alguien que puede un poco parar los pies. Entonces, esta parte como lo que está pasando, que ahora dices, ahora lo explicas, ¿no? Por ejemplo, con lo de Maduro, es decir, digamos que hay un conglomerado de personas que en realidad, como no les... hay más cabezas pensantes, digamos, el tema de, por ejemplo, que hubiera una parte de democracia, dictadura, no parece que sea tan probable en la Unión Europea, en los países a nivel individual, porque podríamos hablar del tema dictadura a nivel de quién es el presidente, de los presidentes, claro, ministros de... Es que yo creo que las dictaduras hoy en día han avanzado también, así como la tecnología avanza, las dictaduras ya no son eso como se podía ver hace muchísimos años atrás, ya no son tan tradicionales. O sea, la gente piensa en la forma de dictadura de solamente una persona que se perpetúa en el poder. De golpe de Estado. De golpe de Estado o democráticamente entran al poder y se perpetúan. Yo creo que la gente tiene que tomar en cuenta y en consideración y abrir un poco los ojos y darse cuenta de que no es del todo así, porque yo estoy convencido de que lo único seguro en esta vida es que nos vamos a morir en algún momento todos. Entonces, ese mantra de decir, no, pero es que, no. O sea, yo creo que es mejor pájaro en mano que 100 volando. Y yo creo que, sí es cierto que en Europa existen sistemas que se protegen entre sí mismos para no permitir eso, porque evidentemente Europa tiene una historia de guerras, conflictos, etc. O una imagen, sí, también. Pero yo creo que nunca hay que confiarse. No digo porque hay que desconfiar del gobierno, pero sino que
desde mi punto de vista hay cosas que yo, por ejemplo, veo aquí en España, que yo creo que das pasos hacia sistemas, no lo voy a llamar una dictadura, pero Autoritarios. ¿no? autoritarios, de un control que tú dices, pues... A ver, ¿no? Sería como la democracia, que parece, ¿no? La etiqueta y realmente que no acaba siendo algo de verdad demócrata. Exactamente. A ver, lo que mucha gente opina con el sistema español, ¿no? Esta democracia donde en realidad la persona vota por un partido político y por unas ideas que en teoría se van a llevar a cabo y luego el partido político puede decidir cambiar de opinión y aliarse con otros partidos que a lo mejor en realidad no siguen la misma corriente que los votantes querían. Es que yo puedo entender perfectamente que tú con el lapso de tu vida tú vayas cambiando en opinión en ciertas cosas porque yo creo que es lo más normal, ¿no? O sea, yo de pequeño, por ejemplo, a mí no me gustaba la sopa y con los años fui cambiando de opinión y ahorita me gusta una sopa. Yo lo que pasa, bueno, dentro de mi consenso de democracia, yo creo que lo que habría que hacer, algo que no creo que se llegue a hacer, es, ya no voy a hablar sobre el tamaño del Estado, más grande, más pequeño, no. Yo lo que creo es que todas estas personas que representan al pueblo tienen que estar sujetas a contratos. ¿Cómo es eso? Bueno, pues desde mi punto de vista, vamos a suponer que yo trabajo para ti. Yo tengo un contrato contigo. Tengo un contrato privado donde yo tengo que cumplir ciertas cosas. Si yo no las cumplo, para afuera. Entonces yo creo que estas personas tienen que estar sujetas a contratos. A ver, aquí lo que te diría yo creo la gente es que están sujetas a un contrato de 4 años, ¿no? Y que si no la cumple, puedes votar para que se vaya. Ya, pero es que lo que la gente tiene que entender perfectamente es que si ahorita nosotros agarrásemos un martillo, ¿no? Y empezásemos a demoler esta oficina, tendrías que ver después cuánto tiempo toma poner esta oficina como está. Es mucho más fácil destruir las cosas que construirlas. Demoler un edificio, si tú te lo planteas, tú pones explosivos y en una semana de planificación tú tumbas el edificio entero. Una finca de 6 plantas. Ponte a construir una finca de 6 plantas para ver cuánto tiempo te toma. O sea, ¿te refieres a que un contrato de estos de 4 años donde el político promete cosas, no las hace y hace otras, digamos que está, vamos a decir, destrozando su idea? Claro, tú podrías estar reconstruirla. Claro, tú podrías estar o destruyendo o creando alguna cosa que el próximo no lo va a seguir, ¿no? Por la razón que sea. Siendo, vamos a suponer que sea algo positivo. Claro, yo entiendo que si hay cosas que están sujetas a contrato y que yo también pienso de que cosas realmente importantes para un país, yo creo que se tienen que llamar a votación siempre. Porque al final yo creo que si tú vas a hacer una reforma educativa, yo opino que esa reforma educativa, me da igual que el político que yo la haya votado haya ganado, vaya a elegirlo por mí. Yo creo que eso es que tiene que ser algo de consenso nacional. O sea, si tú vas a hacer algo que se va a perpetuar durante 20, 30 años, porque es la ventana de tiempo en la cual tú vas a ver ese fruto, pues evidentemente tú quieres que la gente, toda la gente, aquellos que te voten y no te voten, estén a favor o no de esa reforma. Porque algo tan importante como, por ejemplo, la educación, donde tú puedes destruir por completo el futuro de un país si tú, por ejemplo, el día de hoy no aplaudes la meritocracia y tú por lo que realmente terminas aplaudiendo es la fechoría. Pues ¿qué vas a tener dentro de 15 años? Pues vas a tener ese resultado. Entonces, ¿cuántas personas honestas vas a tú obtener en ese lapso de 15 años? ¿Cuántas personas realmente van a querer ser ciudadanos de primera, ¿no? De decir, pues es mi país, yo quiero a mi país, quiero a mis ciudadanos, así me lleve mal con mi vecino o con mi vecina, porque piensen de manera política o religiosa distinto a mí, pero bueno, mira, todos vamos encaminados al mismo lugar. Pues yo pienso que esas cosas deberían ser así. ¿Sabes lo que pasa? Es muy idílico, ¿no? Muy bonito, pero... Es muy idílico porque estás valorando que la gente que vota ha recibido una educación que les permite conectar de verdad con el valor de la educación. Y entonces, claro, es verdad que para mí, en mi caso, yo creo que no daría pie a que votara una sola ley como tal, por ejemplo, el cambio del sistema educativo, que se diera a votación para ver si se lleva a cabo, simplemente porque la población española no creo que tenga, digo la española, diría cualquiera en realidad, ¿no? Pero el nivel intelectual y de conocimiento suficiente como para que entienda el propósito que se va a presentar. ¿Vale?
lo digo porque, pero en cambio sí que considero que la población puede escuchar por contrato, como tú bien dices, a un partido decir que vamos a cambiar el sistema educativo para que, por ejemplo, los niños empiecen a integrar conocimientos sobre economía, psicología, tema de fiscalidad, lo que sea, ¿no? Y que expliquen por qué eso va a ser bueno. Eso sí que entiendo que la gente lo puede oír, que eso puede ir dentro de lo que desea el partido y, por ejemplo, esto que dice del contrato, que los partidos, por ejemplo, tengan un encuadre donde este primer año esto se va a hacer, este segundo se tiene que hacer esto, ¿no? Si no se cumple, que entonces ahí es donde se rompe el contrato y se vuelve a hacer elecciones. ¿Qué pasa? Que se escudan muchos políticos y yo creo que mucha gente también lo integra y no se está dando cuenta que muchos políticos lo que dicen es que ellos no tienen los números del anterior partido, entonces cuando llegan a saber con lo que se encuentran. Pero bueno, eso porque realmente yo pienso de que la propuesta que están haciendo realmente no es lo suficientemente buena. Y también hay un tema de una batalla de egos, ¿eh? No, pero y es que, más allá de eso, no es que la propuesta no sea buena, es que la gente está diciendo, tiene razón mi partido cuando dice eso, en lugar de caer en que, precisamente, ¿por qué no hay transparencia? ¿Por qué legalmente o en la Constitución no se obliga a que haya una transparencia por parte del partido que está en el gobierno y que a cada segundo, digamos, el resto de partidos lo pueda ver? Porque precisamente para la propuesta de partido el día de las elecciones, todo eso puede estar en sus manos y entonces, al final, ¿quién se protege? Al ciudadano. Claro. ¿No? De la otra manera, no. Entonces, lo digo porque se tiran piedras entre ellos. Por eso digo que a mí que la población vote, fíjate, hay cosas que no nos damos cuenta cuando nos las dicen y esta me doy cuenta yo, pero yo me considero dentro de toda esa parte de no somos tan inteligentes o tenemos otras angustias por cómo trabajamos, la cantidad de horas y todo esto y la presión fiscal. Pero bueno, pero ese es el mismo sistema del Estado que al final no está cumpliendo su función principal, que es que la gente viva en paz. Sí, pero que a mí, ¿cuántos tenemos? ¿Cuánta cantidad de millones de desempleados tenemos? ¿Cuánta cantidad, claro, de gente mal viviendo? Pues esa mente, no sé yo si está, como psicólogo diría, no se está con ganas, ¿vale?, de escuchar algo y ver la coherencia, o está más angustiado porque le den dinero y poder comer, alimentar a sus hijos, o vivir de renta si les da igual, me da igual, alcohólicos, drogadictos. O sea, hay mucha cantidad de población que vota que no sé si tiene la capacidad de escuchar una ley en su conjunto. En cambio, sí que creo que pueden escuchar pequeñas píldoras. Por eso la propuesta de un partido, que es en pequeñas píldoras, me parece que sí que se puede escuchar. Sí, por supuesto. Claro, si esas pequeñas píldoras están en un encuadre de cada año, hay un compromiso y ese compromiso se va a hacer simplemente porque yo tengo todos los números de todo, entonces perfecto, porque si no pueden presentar ninguna propuesta que se lleve a cabo que nos satisfaga, será porque estamos muy endeudados y si el Estado se endeuda es por culpa del gobierno de turno, no por nosotros. Claro. Entonces eso cambiaría. Me parece idílico porque obviamente lo que se está viendo es que los políticos de momento no quieren hacer nada, ni siquiera la separación de poderes, ¿no? Una democracia liberal como sería con los tres poderes separados. Entonces es complicado, pero eso sí que lo veo más coherente que votar cada vez una propuesta importante, porque es que poner en manos... Sí, pero bueno, también hay que ver... o de gente... Pero habría que ver también objetivamente cuántas de esas personas, o sea, del total en España, las personas que legalmente puedan votar, cuántos realmente vayan a hacerlo, ¿no? Porque también ahí tú empiezas a hacer cribas, ¿no? Porque la persona que esté el niní, ¿no?, que no le vota a nadie, pues esa persona puede que sea muy coherente o no, pero no le interesa votar porque no cree en el sistema de votación. Uh-huh. Es cierto que quizás tú no le vas a tirar a la persona clases de matemática avanzada cuando tú lo que le tienes que explicar es una sencilla ecuación. Es verdad que si tú le vas dando las cosas a las personas, pequeñas cosas, para que las personas sean parte de ello, yo creo que las personas cuando se sienten parte de algo, al final es cuando una sociedad se enriquece. Primero que empiezas a limar diferencias. Que tu voz importa. Por supuesto. Que podría ser tanto lo que tú propones como lo que yo estaba diciendo de yo voto porque me han dicho que esto va a ser así, entonces mi voz está contando, porque si esto no es así,
nosotros hemos aceptado que estos se van. Claro. Ahí la voz cuenta porque no me pueden mentir. Bueno, me pueden mentir. De mentir te pueden mentir. Pero durante bueno, un año, no durante 4. Exacto. Es más complicado. O sea, puedes que la mentira se la veas mucho más rápido de lo que podría pasar en un contexto actual, ¿no? Yo pienso que, o sea, si el Estado como la democracia ha fallido, pues bueno, apaga la luz y vámonos, porque ¿qué queda entonces, no? O sea, al final somos seres colectivos, nos movemos yo lo veía en Venezuela, ¿no? Nosotros nos movemos de ciertas maneras muy en específicas, tú haces tu microgrupo, ese grupo pertenece a un grupo más grande y hay un pensamiento colectivo y después tienes pensamientos individuales, ¿no? Y cuando digo individual me refiero a un grupo de 5 o 6 personas, ¿no? Porque al final tú como eres, lo que predicas, lo que te gusta, lo que te deja gustar, más o menos tú al final tú te rodeas de ello, ¿no? Es como los algoritmos de las redes sociales, que al final te van alimentando de aquello que a ti te gusta, ¿no? Y puede ser tanto positivo como muy negativo. Bueno, yo creo que sí es posible, lo que pasa es que, bueno, si algún día yo creo que llegará algún político de turno y engañará a todo el mundo y meterá alguna ley que dirá si sobrepasan, como dijo el señor Warren Buffett, si sobrepasamos X cantidad de deuda, todos, absolutamente todos perdemos nuestros puestos de trabajo sin remuneración alguna y no somos reelegibles a los cargos. El día que eso suceda, entonces es muy idílico, muy todo. No sé si lo estás diciendo por Bukele, pero... No hablo de Bukele porque, bueno, Warren Buffett hace unas semanas, no sé hace cuándo, había dicho que para él solucionar el problema de la inflación no era tan complicado como parecía, que si tú, porque el Estado tiene las herramientas para poder hacerlo. Tienes maneras para poder incentivar la economía o tienes maneras para frenar la economía. Tienes, porque eres el Estado, ¿no? O sea, eres quien ve la entrada y la salida de las cosas. Si te dicen, no, mira, es que si tú sobrepasas de tanto como un contrato, sobrepasas, pierdes tu puesto, todo el mundo se pone manos a la obra. ¿Por qué razón? Porque obviamente su sustento está supeditado a que las cosas se hagan bien. Sí. Y ahí es cuando tú realmente te darías cuenta que se preocupasen por la salud mental de la gente. Yo estoy convencido que la salud mental de la gente va muy acompañada, no siempre todos los casos, siempre habrán excepciones a la regla. Yo creo que la salud mental de las personas también está supeditado al Estado. ¿En qué sentido? Si tú tienes una economía sana, donde tú ves que la gente tiene el estado de bienestar, donde todas las cosas lo mejor posible funcionan, yo creo que la gente tiene menos el por qué sentirse mal consigo mismo. Porque te rodean cosas que son positivas para ti. ¿Que siempre hay excepciones? Sí. Sí, pero una cosa son problemas de salud mental, no lights, que yo considero que podrían ser la ansiedad, claro, comparado con una enfermedad mental más profunda, ¿no? Pero yo hablo de la ansiedad de saber si llegas a final de mes. No. Y la ansiedad, mucha gente realmente a lo mejor no entiende por qué digo lo de light, porque obviamente cuando la sufres es muy angustiante. Pero lo que me refiero es que esto que planteas, yo creo que es totalmente cierto, pero que se basa, o sea, que lo podemos ver y la gente no sé si no lo conecta con la inversión del Estado en materia de educación y salud pública, y sanidad pública, donde hay un 4% más o menos de inversión en educación y no sé si era un 9% en sanidad, ¿no? Entonces, ahí se ve por qué la salud mental o sea, va encaminada a cada vez ser más negativa para cada uno. Claro. Y lo que serían picos de ansiedad por cosas propias, a lo mejor pequeñas impotencias y situaciones que pueden ser más pasajeras, lo que va sucediendo es que se va retroalimentando esa sensación de impotencia. Por eso decía que no es como algo para tanto, porque obviamente hay esquizofrenia, hay diferentes tipos de trastornos que son más graves, pero que se está convirtiendo en algo que es muy para tanto, porque lo que más mental un ser humano no puede soportar es la angustia. Claro. La angustia es lo que veréis, ninguno puede estar apenas de verdad angustiado un minuto, no con nervios, no, lo que es la angustia. Entonces, de sentirse que se te está desplomando el mundo entero. La mente colapsa y si no te desmayas. Entonces, ¿qué pasa? Que al no haber un sistema donde nuestra salud mental pueda ser tratada, como cuando vas al dentista, con el sistema de, pues vas al dentista, te quitan las caries y demás, entonces la gente no puede ir
a un hospital a tratarse con psicólogos en un momento dado donde tiene una pequeña crisis Claro. y entonces sí que puede pensar aún, porque su cabeza aún no ha colapsado y puede tener recursos gracias a los terapeutas. Entonces es muy sencillo. Parece que aquí se buscan, ¿no? Aquí vamos a tener un tema polémico, pero bueno, me parece interesante con el tema del Ministerio de Igualdad, ¿no? Donde es verdad que lo que se promueve es que todos tengamos derechos, ¿no? Que todos nos sintamos seguros con el tema de cómo nos sentimos, el género no, la ley trans, ley solo sí es sí, todo esto. Como que todas esas leyes son las que a la gente le va a hacer sentir bien y le va a dar una sensación de seguridad en la sociedad y de protección a nivel de empresarial, incluso para que te contraten y te den un puesto. Y no se están enterando que da igual que haya todo ese tipo de leyes, que si tú no creas una sociedad que pueda ir a cuidar su salud mental en algún momento de sus días, de su año, que entonces si no colapsa por eso, esa mente colapsará por otra cosa. Es que Y se retroalimentará por otro lado. Yo pienso que muchas de esas cosas de las cuales yo entiendo que tienen sus cosas positivas, yo creo que muchas de estas leyes son inyecciones de dopamina, ¿no? Tal cual. Eso te va a durar una cantidad de tiempo, pero después cuando el efecto de la dopamina caiga, entre en picada, pues tú vas a abrir los ojos a decir, epa, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó aquí? No es que esto era de esta manera o es que esto era aquello. Porque una cosa es ese mundo idílico, ¿no? En esa pequeña burbuja, y otra cosa es cuando sales a la jungla del mundo real y te das cuenta que esa dopamina no era momentánea. Claro. Entonces, claro, hay muchas de estas leyes que yo creo que son cortoplacistas, porque si tú realmente te preocupas si hablamos de enfermedades mentales, obviamente hay grados de la mente, sí. De la mente. Vamos a decir que la puerta de entrada a cosas más profundas, vamos a decir que la entrada es la ansiedad. Entonces, claro, si la ansiedad no la tratas de cuidar, o la angustia, o el duelo, la depresión, etcétera, tú obviamente abres una casa entera donde tú te vas a adentrar en un mundo mucho más profundo, y es lo que yo siento que muchas de estas leyes y oscuro, sí. No se están percatando de eso, porque al final hay muchas cosas de la experiencia viviendo en Venezuela. A mí me costaba, y hoy en día todavía me cuesta muchísimo, ver a 10 años, 15 años, 20 años. Lo que te rodea es tan agresivo que te merma esa capacidad para poder tener una planificación de aquí a 5, 10, 15 años. O sea, y todo se resume en un acto de fe y de pensar de que las cosas van a ir medianamente bien, ¿no? Y, por ejemplo, cuando te compras una vivienda, pensar en los 30 años, o tú te sientas a pensar en los 30 años, realmente es un tema angustioso, ¿no? Porque tú dices, son 30 años. Y bueno, tú tienes la esperanza, la fe, como quieras llamarlo, de que vas a llegar a esos 30 años de vida, ¿no? Pero bueno... ni te lo planteas, a veces ni te lo planteas en llegar, y yo creo que este sistema te induce a que tú no puedas tener ese pensamiento a largo plazo. Yo entiendo perfectamente que personas que lo puedan tener más o menos, hace falta mucho ejercicio mental, ¿no? Ser muy consciente de dónde estás pisando, y de que si tú abres esta puerta, pues vas a entrar a otro cuarto, y en este cuarto te vas a conseguir esto, aquello, lo otro. O si vas para acá o vas para allá. Y el sistema obviamente te lleva a no plantearte esas cosas. Fíjate, el sistema, y yo aquí diría lo global, ¿no? Sí, claro. Ahora la gente está muy asustada con las redes sociales, ¿no? Con el cortoplacismo de pasar... Sí, el efecto de la dopamina. O vídeos, ¿no? Incluso de la casa. Fíjate eso, que yo creo que la gente, no sé si muchos lo tienen en la cabeza, en el sistema español, entiendo que más fuera también, cuando pides una hipoteca, los intereses, en lugar de fijo, muchísima gente se lo coge a variable. Y ahí se ve donde no hay una mentalidad largoplacista, donde en 30 años, si tú echas la vista atrás 30 años, todo lo que ha pasado en un país, claro, y cómo todo el tema inflacionario, cómo subida de interés y todo, cómo ha ido, ¿no? O sea, muchísima gente no puede tener no ha conseguido tener la capacidad, ni siquiera yo cuando compré la casa con mi mujer,
Yo me planteé variable porque estaba en cero, no sé, cero nada. O incluso menos algo. Y me acuerdo que hasta me lo planteé y mi padre y mi suegra que trabaja en un banco y dice, ¿eres tonto? Dice, ¿tú no te acuerdas cuando yo me compré la casa? Eh, subió un 15%, no sé cuántos. Y claro, yo dije, hostia, claro, yo de aquí 30 años, digo, a saber Claro, lo que ha pasado. Y cogimos fijo, además a 1,3. Vamos, y luego ha subido una barbaridad. claro. Por eso, hasta yo mismo, que en teoría soy psicólogo y intento pensar mucho en el presente y esto, mi capacidad intelectual no estaba llegando a eso. Y Claro, suerte claro. que he tenido de estar rodeado de gente que sí que ha podido vivir todo eso y yo he querido escucharles. Porque hay veces que te encabezonas y no. Sí, sí, por Entonces, supuesto. toda esa parte como está. Entonces, por eso también cuando tú estabas proponiendo este tema de que se votaran propuestas, ¿no? Claro, pues lo que estaba diciendo es decir, no considero que haya una población suficientemente inteligente en cuanto a separar y no disociar y estar en el presente y escuchando de verdad lo que tiene, sino que va movida por todo lo que ha sido sugestionada. Claro. Y que entonces antes yo siento que debería haber una inversión mucho mayor en educación y, bueno, en este caso en sanidad, sobre todo el tema de salud mental, para que llegara un momento donde de verdad la población... Claro, no, bueno, pero cuando yo hablo de estas cosas, yo no hablo de hoy a mañana. Eso es como si en Venezuela cambiase el gobierno. Por eso... Mañana la gente, quien piensa de que porque cambie el gobierno hoy en Venezuela, mañana las cosas van a mejorar, es Por eso, como tú no hablas de hoy a mañana... porque viven en el corto plazo. Claro, la gente que nos escuche va a decir, eso es imposible. O sea, eso sí, es como, no, eso no se va a hacer. Eso es imposible. ¿Cómo estás peleando por esto si no va a ir a ningún lado? Eso es, van a escuchar, no van a escuchar que tu idea tiene sentido a largo plazo, primero cambiando otra cosa. Ya van a menospreciar tu pensamiento. Pero yo creo, cortoplacista. Yo creo que eso es también el sistema que también te invita a que constantemente estés dudando de absolutamente todo. O sea, yo entiendo que los sesgos son inevitables y de que hay que cuestionarse las cosas, porque si tú quieres la solución de un problema, tú primero te tienes que... O sea, hay que cuestionarse muchísimas cosas antes de eso, pero yo creo que el sistema también te invita a eso. O sea, por ejemplo, yo en mi capacidad de ver las cosas a corto plazo es porque yo viví en un sistema en Venezuela donde todo era muy corto plazo, porque bueno, salías hoy a trabajar, pero no sabías si volvías a tu casa. ¿Me entiendes? No sabías si te iban a asaltar, a matar, a secuestrar, a lo que fuese, si ibas a ir al supermercado y te tocaba ese día comprar o no te tocaba, o si llegabas a comprar porque si se hubiese acabado o no se hubiese acabado. Eso, claro, tú constantemente estás viviendo en el día a día, en el pan de cada día, en el pan de cada día. Claro, obviamente eso, yo creo que eso disminuye tu capacidad mental. O sea, yo no creo que eso te invita a que tú no te cuestiones la cosa de aquí a un año, 2 años. Y un año pasa así. Porque el nivel de estrés exacto te enajena de lo que es el largo plazo. Exactamente. Pero por eso, que voy a ser un poco polémico, ¿no? Toda esta parte que está retroalimentando de el miedo que tienen que tener las personas al salir a la calle, en este caso el sector femenino, ¿no? Digamos, por salir y que les pueda pasar algo y todo esto que se está retroalimentando, que podría parecer que es para que todo el mundo tenga en cuenta que hay que poner leyes, hay un efecto secundario que es estresar a toda una cantidad de mentes y por lo tanto que solo llevarlas a pensar en la parte esa cortoplacista de esto hay que frenarlo. ¿Y qué pasa? Que se podría frenar a largo plazo invirtiendo en el sistema educativo. Pero lo que hacen los políticos, otra vez la parte cortoplacista de poner leyes que dan igual porque una persona que está enferma mental y te viola, te va a violar igual, haya la ley que haya. Por eso en Estados Unidos, que hay pena de muerte, siguen habiendo asesinos. Yo que lo he visto en carne propia del país de donde vengo, si alguien tiene la voluntad de hacer algo malo, lo van a hacer, les va a dar absolutamente igual lo que les pueda pasar. O sea, les da absolutamente igual. Por ejemplo, en Venezuela había un control de las armas. Chávez impuso un control de armas y en Venezuela el usuario promedio no podía acceder a un arma. Bueno, uno podría pensar de que eso podría
traducirse en que van a haber menos muertes por balas. Pues no fue el caso. No fue el caso. Obviamente, quien quiere tener un arma, la va a conseguir. Porque siempre va a querer a alguien que la va a querer vender. Por la razón que sea, porque necesita el dinero, porque sea la razón que sea. Y si no, si tiene la voluntad de matar con un cuchillo, mira, yo por ejemplo en Venezuela, por supuesto que te da miedo que te den un tiro, para una puñalada. La gente yo creo que la gente no lo comprende porque yo creo que la gente necesita el sonido de la bala, ¿no? Cuando sale a disparar el proyectil, yo creo que la gente le tiene miedo a eso. Por supuesto, yo también le tengo, bueno, no te voy a decir que no, o sea, no porque yo he venido de Venezuela, a mí me gusta ese sonido, pero yo me recuerdo una vez en Plaza Venezuela esperando el autobús para irme a casa, pues nada, uno agarró, partió la botella, quedó el pico en la botella y agarró el otro y le metió por el cuello. 1, 2, 3, 4 ahí, en plan, caña, como si nada. Y toda la gente, normal, ¿no sabes? Había gente que estaba escandalizada, había gente que estaba en frío, todo el mundo estaba como... Pero bueno, obviamente te quedas ahí como frío, ¿no? O sea, esa persona no tenía un arma, si quería tener la voluntad lo iba a poder hacer de cualquier manera. ¿Cómo puedes atacar a eso? Pues bueno, mira... Claro, ¿cómo? A largo plazo, ¿no? ¿Cómo? A largo plazo, ¿cómo lo hace? O sea, es decir, si entendemos que la salud mental hay que cuidarla porque pueden salir diferentes tipos de trastorno que te pueden llevar a cometer diferentes tipos de delito, entiendes que la gente con este tipo de personalidades, las leyes... les da igual. No, exacto, van a encontrar otra manera porque lo están necesitando, están colapsando y lo están necesitando. Y lo que se está... Y yo creo que ahí hay un problema porque veo mucho, que no sé tú qué opinas, las leyes que bajan las penas si se considera que la persona que ha cometido un delito tiene un problema de salud mental, en lugar de mantener precisamente la pena o, dependiendo del problema de salud mental, sea incluso un agravante. Claro. Porque hay diferentes tipos de problemas de salud mental que a día de hoy no pueden remitir. Como mucho, se puede frenar un poco para que baje la intensidad si toma la persona la medicación. Pero claro, si tú dejas a esa persona con esa enfermedad con la independencia de cuidar de esa parte... de tomarla o no tomarla, pues bueno, siempre tienes ese... Confiar es muy complicado. Claro, es decir, entonces, ¿qué pasa? Que en España molesta mucho decir que un hombre o una mujer que mata a un niño, a una mujer, al que sea, debe tener problemas de salud mental, que un violador debe tener problemas de salud mental. Molesta mucho porque desde el Estado y desde el sistema educativo no se está ayudando a integrar que precisamente la salud mental influye en ese tipo de decisiones y que nadie sería tan estúpido de desear joderse una vida, complicarse una vida, matando, violando, secuestrando, robando, que tiene que haber algo ahí en la mente que te lleva a necesitar saltar por encima de normas tan flagrantes, aunque sea hiriendo a otra persona. Entonces, no lo pueden soportar pensar. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho de tal manera de que el problema de salud mental lo que te quita es tiempo de pena. Entonces, claro, no vas a la cárcel, como ahora una señora que tenía un trastorno bipolar que ha matado a su hijo, ¿no? Y 5 años al psicólogo es la pena. Es alucinante. Sí, totalmente. Precisamente debería estar en la cárcel porque no puede ser dueña de sí misma y en la cárcel a lo mejor con mucho hacer terapia, bueno, a lo mejor no, hacer terapia y valorar si con medicación y terapia tiene la capacidad de gestionar sus emociones de alguna manera. En cambio, no las dejan en la calle y obviamente ahí hay un componente afectivo que debe haber influido en eso y no habría que verlo, ¿no? Pero no tiene pinta de que vaya a ir matando a personas. Por supuesto. Pero que en otros casos sí. Claro, en otros casos evidentemente, y además, o sea, yo puedo entender que los psicólogos y los psiquiatras tendrán sus truquitos, ¿no? Para discernir si la persona está diciendo la verdad o no. Pero una persona que es un sociópata, pues dentro de su mundo altera tanto la realidad que percibirlo requiere mucho trabajo. O sea, yo creo que la gente subestima la maldad. Yo creo que la gente la subestima. Yo creo que la gente ve la maldad de una manera muy directa. O sea, yo creo que la gente entiende la maldad como 2 más 2 son 4. Pero no entienden de que la maldad puede... o sea, tiene un recorrido muy largo y que está allí presente. O sea,
Y que hay un porqué por el cual se llega a Por eso supuesto. que valoramos como maldad, ¿vale? Yo muchas veces con pacientes lo que les digo es que realmente no hay gente mala ni buena, ¿vale? Sino que hay gente que tiene unos rasgos de personalidad donde lo que va a provocar sí que podríamos catalogar superficialmente como algo malo, porque así lo entendemos, ¿no? Que podría ser matar a alguien por un deseo de venganza, aunque no sea esa persona, sino a los traumas que tiene Claro. delante. Y que cuando de verdad tú conoces la historia de la persona, ya no ves igual a la persona. Claro. ¿Sabes? Y que yo, por ejemplo, no considero que un violador sea mala persona, y mira que considero que un violador tiene que haber unas leyes que impidan que esté en sociedad. Lo que estás diciendo es muy polémico. Exacto. Sí, sí, y que tiene que estar en sociedad, o sea, que eviten que esté en sociedad. ¿Por qué? Porque que no lo considero una persona, porque si lo escucho y escucho su historia de vida, sé por qué puede haber llegado a eso, ¿vale? Y por qué su cerebro le está pidiendo actuar así, sí que considero que es una persona que no puede estar insertada en la sociedad a día de hoy, Claro. que no se puede de momento reconducir, las probabilidades son muy bajas y que entonces de verdad tiene que estar en la cárcel. Pero es que una madre o un padre que tiene un brote psicótico o un marido o una mujer que también lo tienen y matan a sus parejas, pues que suele ser por tema de trastorno de la personalidad narcisista, brotes también y colapsos mentales por esa vivencia de fusión con la pareja. Entonces, si la pareja se va, es como que se va una parte de mí. Entonces, Claro. lo que suele pasar es que las matan y luego se suicidan. Claro. No se suicidan porque son unos cagados, por ejemplo, porque son unos, mira, no, es porque han matado una parte de ellos muchas veces, entonces se matan. Es decir, todo es muy complejo y la sociedad tiene una idea muy superficial. Por eso, si no se invierte en el sistema educativo en cosas que de verdad para la vida nos van a servir y no se invierte en sanidad, entonces toda esta elaboración es muy compleja que la sociedad la haga. Y entonces el político sabe que todo eso no hace falta tocarlo, que la sociedad con decirle que van a haber leyes que van a prohibir a otros... Mientras más leyes, más corrupción. No, y que mientras haya leyes que van a prohibir a otras cosas, la gente mira, ay, qué bien, ya voy a ser tratado igual. El tema de igualdad, de que el tema salarial de hombres y mujeres, que en teoría las mujeres les pagan menos, todo eso, en cuanto a la ley es mentira. Sí, sí. La ley lo impide. Claro, claro. De hecho, se pena, hay una pena para ello. Exacto, tú puedes como mujer o como hombre, si te discriminan en tu puesto de trabajo y le pagan más a otro sin justificación, puedes ir y denunciarlo. Claro. ¿Por qué no lo haces? Porque hay un tema emocional, hay unos miedos. Entonces, los políticos siguen pensando que hay que crear leyes y la gente se sigue creyendo que hay que crear leyes. Claro. Cuando lo que se está diciendo no es que hay leyes que ya protegen eso y las leyes no sirven para protegerlo. Y no es que haya que hacer leyes mejores, es que hay que invertir en otro lugar. Claro. Que serían toda esta parte educativa, por ejemplo. A mí me sorprende que se subestime mucho todo este tema porque vivimos en un mundo donde quien no está en Facebook está en Instagram, si no está en Twitter, X como quieras llamarlo, o están en Tinder o cualquier otra aplicación, cualquier otra red social. Y me resulta sorprendente que la gente lo subestime de todo este tema de la salud mental cuando ellos desde el minuto que se abren los ojos a la mañana son víctimas de ese estudio psicológico para mantener tu atención allí. O sea, la gente yo creo que piensa que estos son puros inventos, pero detrás de las redes sociales hay muchos psicólogos y hay muchos matemáticos involucrados para que la gente, su capacidad de atención esté solamente allí. O sea, la visión sea solamente en eso y te olvidas del mundo, obviamente porque tienes choques de dopamina en el cuerpo. Y por eso es que yo creo que la gente no coincide o no entiende que una persona pueda tener ansiedad, depresión, lo que sea, o por el mero hecho, de que seas hombre, no vas a sufrir ello. No, al contrario. O sea, eso es como a un rayo le puede caer a cualquier persona. Seas el que seas, donde tú estés, si te va a caer, te va a caer. Y es que además han creado... No, fíjate, hay una cosa que también la gente no lo piensa. Yo cuando están en consultas ahora también pongo muy encima de la mesa y ayuda bastante para que puedan abrir la mente, que es que la culpa, yo siempre digo que la culpa no existe. Como está puesta, es decir, el sistema está hecho de tal manera que consiguiendo señalarte para que tú sientas o te sientas mal con tu conducta,
¿no? Entonces pueden ellos ir dominando sus propuestas, sus maneras, sus formas de negocio, su posición en el poder. ¿Y qué pasa? Que eso luego va en las relaciones con la sociedad, en el tú a tú, cuando construyes una familia, cuando construyes un proyecto donde hay muchas inseguridades y muchos miedos, porque lo que aparece mucho también a la hora de educar a nuestros padres es lo has hecho bien, lo has hecho mal. Claro. Si lo hubieras hecho bien o lo hubieras hecho mal. Sí, cuando, en realidad es una opinión constante. cuando en realidad es una opinión subjetiva de ese padre. Totalmente. Por su personalidad o madre, que tiene una idea preconcebida de lo que está bien y lo que está mal, por lo que sea, ¿no? Y yo siempre digo que la culpa no existe, porque a la gente le cuesta mucho ponerse a hablar o incluso se machaca muchísimo, porque realmente, y nadie de los que yo escucho lo dicen, nadie elige su cerebro, ¿vale? El cerebro no lo elige, no estás en un catálogo y lo elige, pero si lo eligieras y la cagas y te eres gilipollas. Es que nadie Totalmente. Elige su cerebro, es un cerebro que ya tienes puesto ahí, que tiene una base genética que tú tampoco eliges, que tiene unos padres y un pasado, esos padres también, que tampoco eliges, y vas a nacer en un ambiente que tampoco eliges. Y tu cerebro, durante los primeros años, hasta que tienes conciencia de ser, va a ir recibiendo estímulos y los va a ir integrando como el cerebro esté configurado. Y eso va a conformar tu personalidad. Y a partir de ahí, aunque luego tomes conciencia, todo eso ya te va a condicionar a cómo ves el mundo. Claro. Pues aún la gente se cree que por tener conciencia tienen poder de cambio. Sí, de decisión. Exacto, tienen poder de decisión total o parcial. Y en realidad no tienen ningún poder de decisión en el sentido de que todo eso va a estar hilado a esos momentos donde estás condicionado y que se te ha quedado en la parte más inconsciente. Claro. Y que va a causar algo en ti. Entonces, ese pensamiento que tienes, aunque no lo creas, viene ya influido por eso. Hay gente, claro, si el sistema educativo no fomenta desde pequeño lo bueno que es la terapia, por ejemplo, ir al psicólogo, hay gente que por cultura familiar, por ejemplo, y de personalidad, va a invalidar que ir a terapia es algo constructivo. Van a colocar que ir a terapia es de locos, de débiles. Bueno, en Venezuela era así, no, voy al psicólogo, voy al psiquiatra, este está loco o esta está loca, o sea, ya una vez te ponía la etiqueta encima de esta persona tiene un problema, ¿no? Que quizás vas a un psicólogo deportivo porque sientes que en el deporte que practicas todos los días, porque te estás preparando para ser beisbolista, no estás rindiendo de la manera correcta. Que tengas un problema no significa que te tengas que sentir culpable, porque lo que yo estoy diciendo es que tú lo que tienes que ser es consciente de que tienes un cerebro que lo único que va a hacer es señalarte dónde está pudiendo, vamos a llamarle fallar, aunque tampoco me gusta, pero donde está pudiendo hacer algo que te está haciendo vivir mal una situación. Entonces tú eres como el único que puede detectar el fallo en su ordenador. Claro. Y entonces acudir al informático de turno, que aquí sería el psicólogo de turno, para decirle, mi cerebro está fallando en esto, tengo este problema. Pero no lo tengo yo como si fuera yo mi alma, toda la parte está emocional y todo. No, lo tengo yo porque mis neuronas están conectadas de tal manera que me está llevando aquí a colapsar. Claro. ¿Vale? Entonces yo te traigo mi software, ¿no? Claro. Te lo traigo y yo soy el hardware. Y claro, eso no se entiende. Entonces eso es un problema, por eso la gente no puede aprovechar el tema psicológico, el tema de los psicólogos, incluso dicen son muy caros y empiezan a menospreciar, que me parece muy bien porque yo fomento también la sanidad pública, mira que yo soy privado como psicólogo, pero está creado de tal manera que hasta el privado la excusa de no ir es que es caro, cuando en realidad es que nuestro cerebro no integra lo importante de la salud mental y no se quita de otro lado. Yo ahí tengo que decir que es porque la gente, mi opinión, no creo que tenga que dar el nivel de prioridades. La gente, por ejemplo, mira, yo hace unos meses tuve un tema con el hombro, no pasé por el sistema de salud pública, fui directamente a un privado porque yo lo que necesitaba era solvencia, porque bueno, al final trabajo y el hombro es importante, ¿no? O sea, tú quizás podrías estar sentado pasando consulta con un dolor mayor o menor en tu hombro, pero yo no puedo. Por el trabajo que desempeño todos los días. Steven tiene... Yo hago cafés todo el día, me dedico al mundo del café. Tiene un negocio... Pequeñito de café.
El mejor en Valencia. Eso porque me quiere. ¿Cómo se llama? Gold Coffee. Pero no me vayan a hacer bullying, ¿ok? Por favor. Calle, está al lado de una sede del PP, para los que seáis del PP podéis ir. No. Pero ahorita sí... al lado del Marqués de Dos Aguas en Valencia. Exacto. Y yo, para mí, ir al fisioterapeuta era una prioridad. ¿No? Y bueno, ¿cuánto tiempo y dinero me va a tomar solucionar esto? Pues bueno, X cantidad de tiempo y X cantidad de dinero. Para mí era una prioridad. Para otra persona quizás la prioridad no es esa, sino irse a comprar unas zapatillas nuevas. Yo pienso desde... Ahí está el cortoplacismo, ¿no? Claro, viene el cortoplacismo, la dopamina. Viene toda la vivencia pasada de bueno, eso se va a solucionar o eso que se solucione con el tiempo. No, eso se cura. La gente creo que... Por ejemplo, la gente no escatima en venir a comprarse, por poner un ejemplo, un iPhone de última generación. 1.400, 1.500 euros. No lo ven caro porque lo van pagando 25 o 30 euros al mes. Pero sí ven costoso ir a un psicólogo, a un fisioterapeuta, a un quiropráctico de urgencia, ¿no? Porque lo necesitas y lo precisas. Esos 30, 40, 50 euros lo ven como algo como, es demasiado, ¿no? Y es donde la gente también no tiene claro lo que quiere y lo que necesita, ¿no? O sea, porque piensan que las cosas que necesitan son iguales a las que quieren y esa línea es muy fina porque yo puedo necesitar comprarme un ordenador de última generación porque trabajo con él, pero quizás el que tengo me funciona por un par de meses más hasta que yo tenga esa seguridad de decir, doy este paso. Y yo creo que eso es algo donde la gente piensa que, por ejemplo, ir a un psicólogo o hablarlo con, bueno, por ejemplo, uno de mis libros favoritos es de un economista que se llama Daniel Kahneman, que se titula Piensa rápido, piensa lento, piensa rápido. Think fast, think slow. Y habla un poco sobre esto, ¿no? Sobre de la toma de decisiones y cómo hacer un proceso mental donde tú interiorizas el uso. Muchísimas veces tú necesitas un apoyo, vamos a decir, logístico de atrás, ¿no? De que venga una persona y te reconduzca y te haga entender y esclarecer un poco que quizás no estás viendo lo que tienes que ver porque estás empecinado con el punto negro que hay en la pared, pero quizás te tienes que dar 3 pasos atrás para tú poder observarlo, ¿no? Y no solamente, la gente yo también creo que piensa que ir a un psicólogo es solamente por algo malo, no lo ven por el lado bueno, más allá de solucionar los problemas mentales, pero como un empuje para tú poder ir hacia adelante. O sea, la gente considera que ir a una agencia de publicidad para impulsar su negocio es lo correcto, pero si después tú, como jefe, ¿no? Con tu equipo de trabajo, tú eres vulgarmente eres una basura, pues ¿de qué sirve ese dinero que invertiste en la publicidad cuando la carencia que tienes es esa enseñanza de liderazgo, ¿no? De no ser el jefe, sino ser el líder. Y eso es algo que la gente también o sea, que la gente como que lo pone, no, ir a un psicólogo es necesariamente malo, cuando realmente también hay otros factores donde la gente lo puede utilizar para conseguir un beneficio mayor, ¿no? Sí, tal cual, totalmente. A ver, llevamos un montón y me sabe mal. Entonces, lo último, ¿Maduro sí o Maduro no? Sí. Pero yo creo que ellos tienen esa sensación de que si yo pierdo este tren, más nunca me vuelvo a montar en él. Y toda la parte esta así, ególatra, habría que verlo, toda la parte mental ahí. Claro. Cómo hace que quieran eso, me parece brutal. Y cómo ahora ha cambiado todo, por acabar, como Maduro, no sé, has visto cómo amenaza en un meeting a Jordi Wild, sí, claro. A los youtubers, cómo llegan ahora a ser los enemigos y les amenazan. Claro, o sea, pero que presidentes amenacen a personas. Claro, es curioso, la gente tiene que entender de que esto se hace por simple populismo barato. O sea, pero bueno, es lo que hay. No fue. Bueno, un placer, Steven. Chao.